Hola amigos, damos comienzo a un nuevo programa de Crónicas de Chimenea. El tema que hoy vamos a abordar es el mundo de la conquista de América, pero no la que se nos ha contado en los colegios o en las universidades. No, vamos a tocar temas completamente diferentes, esa otra conquista de América que nunca se nos ha relatado. A América no fuimos precisamente a cristianizar simplemente a los indios o a pacificarlos, no, antes de todo eso hubo unas batallas, hubo determinadas acciones que hizo que la realidad fuese completamente diferente, de ahí que determinados canes, determinados perros formasen parte de esa realidad histórica de la que conoceremos qué ocurrió precisamente con esos animales, pero sobre todo también algunos que otros actos criminales que hace que la imagen de los españoles en América no sea realmente tan buena como a veces se nos ha querido contar. Os invitamos a que os acerquéis con nosotros hasta este programa para que precisamente pues conozcáis de fondo los documentos del Archivo General de Indias, donde se pone de manifiesto que estas trágicas realidades, estas cruentas realidades, fue algo real que sucedió en vivo y en directo en su momento. Los protagonistas van a ser dos, por un lado los españoles y por el otro los indios. Crónicas de Chimenea está para eso, para contar historias como esta, como la historia jamás contada de la conquista de América. La historia de América, sin duda alguna, ha sido uno de esos acontecimientos que para mucha gente ha significado pues algo honroso, ¿no?, para la historia de este país, y sin embargo para otra mucha gente pues no tanto. Y si nos situamos en América Latina, sin duda alguna hay de todo también, personas que están a favor de la conquista como tal, pero hay mucha gente que se ciñe a una realidad que a veces nos quiere ocultar, y esa realidad también la hemos mamado de alguna forma aquí en España, donde, como todos sabemos, en los colegios y en las universidades no se nos ha contado toda la realidad que se vivió, cruenta realidad, en ese territorio. Cuando los españoles llegaron a América en 1492, los indios lo vieron como si fueran verdaderos dioses y sobre todo ángeles, ¿no?, porque para ellos las velas de los barcos eran como las alas que habían hecho que hubiesen bajado desde el cielo hasta ese espacio donde los indios, los indígenas nativos de ese lugar se encontraban. De ahí que el trato para con los españoles fuese lo suficientemente correcto para que los indios pues les entregasen sus mejores viandas y sobre todo pues toda la riqueza que ellos tenían disponible y ponerla a disposición de ese nuevo visitante que según su creencia era gente venida del cielo, de sus dioses. Y la realidad fue completamente diferente cuando los españoles se dieron cuenta de que el oro y la plata pues estaba lo suficientemente bien extendida por todo el territorio y en grandes cantidades. Esto hizo que precisamente durante esos primeros 30 años de la conquista pues la realidad de respeto hacia los indios no se cumpliera. Cierto es que los reyes católicos y Felipe II y otros reyes pues hicieron cédulas para que se respetasen a los indios, pero una vez en el terreno esto no se cumplía. De ahí que si nos acercamos a visitar los legajos y manuscritos del Archivo de Indias, veamos con sorpresa cómo nos encontramos con verdaderos criminales, nunca mejor dicho, asesinos, inclusive de niños, ¿no?, de niños de 3 años hasta 9 años, y no del asesinato de 3, 4 o 5 niños, no. Estamos hablando, por ejemplo, de un extremeño natural de Trujillo, llamado Francisco de Chaves, un capitán de Francisco Pizarro, que se caracterizó precisamente por ser un auténtico asesino de niños. Y cuentan las crónicas, los documentos de Indias, que Francisco de Chaves llegó a asesinar en un solo poblado, precisamente muy cerca del Perú, a 600 niños entre 3 y 9 años. A los padres, prácticamente a la totalidad, a los varones ya mayores, terminó empalándolos. A las mujeres las pasaban con espada, amén de abusar de ellas, pero sin duda alguna los más significativos fue esa muerte de esos infantes, de esos niños que no tenían culpa absolutamente de nada de lo que allí estaba ocurriendo,
y que, bueno, perecieron, ¿no?, para la historia, pero son, como dijimos al principio, esos relatos, esas crónicas que nunca se nos quieren contar y que hay que contarlas porque los documentos están ahí, como podéis estar viendo en estos momentos, y nos están diciendo claramente que Francisco de Chaves asesinó a 600 niños. Es más, antes de asesinarlos, en vez de decir Jesucristo, por ejemplo, les obligaba a decir su nombre y apellido, el de Francisco de Chaves, ¿no? Por lo tanto, encima lo hacía con una cierta premeditación y en busca, sin duda alguna, de ser, según él, pues uno de esos conquistadores que había conseguido un determinado territorio gracias a su experiencia como conquistador, pero eso sí, una experiencia negra, una experiencia apocalíptica, donde pues miles de personas morían bajo su espada, o en este caso, como en el caso de esos 600 niños, simplemente porque eran hijos de indios que lo único que hacían era defender su territorio ante los españoles, ya que fueron ellos los que fueron a molestarles cuando en principio ellos los habían agasajado y le habían dado una buena hospitalidad, ¿no?, ofreciéndole, como dijimos antes, pues todas sus mejores comidas, estancia, etc. Lo cierto es que Francisco de Chaves pasa desapercibido para muchísima gente, y Crónicas de Chimenea quiere quedar de alguna forma en evidencia que a veces los conquistadores pues no eran tan buenos como nos lo quieren decir, nos lo quieren pintar, sino que eran todo lo contrario. De ahí que nos encontremos que en algunos lugares de América Latina pues a veces no quieran saber mucho o no les interese nada la historia de América según se les viene contando desde Europa o desde algunas universidades en América Latina. Porque no nos olvidemos que también ciertos centros universitarios e incluso colegios pues están bajo las órdenes de determinadas instituciones que también participaron de esa conquista. Por ejemplo, la Iglesia Católica, que en compañía de estos conquistadores su misión era clara y evidente, ¿no? Era destruir todas las deidades que en ese momento se estaban venerando, los dioses incas, los dioses aztecas, para construir en esos templos que se habían destruido pues iglesias, ermitas, y de esa forma iniciar pues lo que sería el cristianismo en territorio de conquista. Pero no es el único caso que tenemos en plan negativo, ¿no?, para la honra de los españoles que fueron a América. También hay, como no, cientos y cientos de perros que fueron llevados y que fueron adiestrados por esos conquistadores precisamente para acabar con la vida de muchísimos indios. Recordemos que los indios huían a la sierra donde estaba la espesura, donde ellos podían camuflarse, donde las cerbatanas y otro tipo de armas que ellos utilizaban como las hondas pues podían servir para hacerle daño a los españoles. Pero los españoles llevaban los caballos, llevaban los arcabuces, la pólvora y los perros de presa, perros que además estaban siendo alimentados con carne de indio. Por lo tanto, que un can de este tipo, los famosos aranos, así se les denominaban, unos perros que, según los cronistas de la época, pues eran animales a los que se les habían cortado las orejas, tenían una mirada muy fiera y eran realmente pues eso, unos perros que arrasaban, ¿no?, con todos aquellos humanos que veían a su alrededor, pero que fuesen, eso sí, indios. Y resulta que nos encontramos precisamente en Ecuador a otro español, a Juan de Salinas, un encomendero que tenía a su cargo pues a un buen número también de indios, pero entre ellos tenía un cacique que lo tenía preso en su casa, un jefe indio, de los que, digamos, no muchos de sus súbditos, de esos indios que él tenía como suyos propios, estaban, ¿no?, en esa encomienda. De ahí que Juan de Salinas le pidiese a este jefe indio que le trajese a alguno de sus indios, ¿no?, y él se negó en todo momento a traérselo. Pues ni corto ni perezoso, Juan de Salinas lo que va a hacer va a ser soltar a este jefe indio por las calles de la encomienda donde él estaba situado, y una vez que iba andando por la calle les va a soltar los alanos, estos perros de presa, que van a ir hacia él y lo van a devorar, lo van a despedazar y lo van a asesinar. Por lo tanto, estamos ante evidencias que ponen de manifiesto que hubo otra forma de conquista en América
que no fue sin duda alguna la pacificación desde el punto de vista del amor al prójimo, como cualquier cristiano podría haber puesto en práctica, sino que a veces era todo lo contrario, ¿no? Sino que a través del terror, a través de guerras con los indios, pues se llegó a conquistar ese terreno y con ello a cristianizar toda la zona. Este tipo de historias son las que nos gusta contar aquí en Crónicas de Chimenea, porque siempre los documentos serán los que verifiquen que lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, pues está perfectamente pues visto y observado en esos archivos, en este caso en el Archivo General de Indias, donde encontramos estos documentos, pero hay muchos más que nos hablan de otros muchos atentados que se cometieron contra las personas nativas de América, ¿no? Crónicas de Chimenea, como siempre, pues os invita a que nos sigáis en Facebook, en Twitter, en YouTube, y también, como no, pues dar las gracias al restaurante que nos patrocina, el restaurante Normandí Ondarreta, que ofrece su espacio precisamente para que podamos hacer posible que Crónicas de Chimenea sea una realidad. Queridos amigos, simplemente deciros que os emplazamos para un nuevo programa donde seguramente el tema será tan interesante como el que hasta ahora mismo hemos tratado. Hoy ha sido la historia de América, pero en el próximo capítulo, Dios dirá, el tema seguro no os va a defraudar.